Cuando mi esposa muere y a los siguientes días, cuando me tengo que sentar con mis hijos en la sala y vernos a los ojos, güey, mis hijos agachaban la mirada. Y yo decía, ¿por qué, güey? ¿No? Pues es que no me conocían, cabrón. La niña tenía 12, el niño tenía 10, pero ellos eran completamente inseguros. Primero falleció mi papá, fue dolorosísimo. Falleció mi esposa después, pero fue el hoyo total. Sí, o sea, como Dios, increíble. ¿qué más, cabrón? Claro. Todo lo que yo pensé en ese momento que tenía sentido, se perdió, cabrón. Yo ya no quería hacer muchas cosas y fue por mis hijos que me di la oportunidad primero de tratar de llevarlos a un proceso de reconstrucción a ellos antes que a mí, ¿no? O sea, más bien mi fuerza fueron ellos, cabrón, ¿no? Cuando tú realmente le das un sentido a tu vida tratando de apoyar a alguien más que está viviendo algo en donde tú te sentiste solo, creo que es el primer paso de un proceso de catarsis, ¿no? Usted tiene que estar consciente de que cuando usted parta físicamente de aquí, este desmadre se va a hacer, pero eventualmente se va a sanar, ¿no? Y va a trabajar y ustedes van a poder tener nuevamente momentos de conexión. Me fui a mi casa, güey, y cuando hice 20 minutos de esa casa a mi casa, que es tu casa. Gracias. Y cuando llego me habla por teléfono una de las pacientes de ahí y me dice, nada más te quiero decir algo, güey. Si hoy tú tienes dudas de que lo que estás haciendo es genuino y ayuda a otras personas, estás equivocado, güey. En cuanto saliste de mi casa, mi papá falleció. No mames. Y todos teníamos una sonrisa en la cara porque nos dejaste en paz. Si tu proyecto toca una vida, tu proyecto valió la pena, ¿no? Dentro de tanto dolor, pues hay paz, güey. O sea, no lo entendemos de forma inmediata, pero es mejor entenderlo a nunca darte la oportunidad de poderlo sanar. Y me refiero a que... Bienvenido a Puntos Suspensivos, un podcast creado para despertar tu conciencia. En colaboración con Estudio Quantum, un espacio creado para la belleza integral, llegó al mercado a reinventar los servicios de un salón de belleza convencional, siendo los primeros en fusionar el cuidado personal tanto externo como interno, mediante lo técnico y lo energético para obtener así mejores resultados, ya que ayudamos a mejorar la vida de la persona interna y externamente. Esto quiere decir en cuerpo y mente. Estudio Quantum, patrocinador oficial. Avenida Terranova 1191, Lomas de Providencia, Guadalajara, Jalisco. Hola, ¿qué tal, familia? Estoy feliz de estar nuevamente aquí en este set grabando este podcast Puntos Suspensivos, que tantas alegrías me ha dejado, que tantas personas maravillosas me ha permitido conocer. Híjole, cada persona, cada invitado, una gran historia, una gran sorpresa. Al invitado que tenemos el día de hoy es una persona que, si bien hemos coincidido en algunos momentos, pero esos momentos que hemos coincidido han estado llenos de amor y llenos de admiración. Para mí esta persona es la resiliencia andando. Para mí esta persona es el amor a la vida. Para mí esta persona es la confianza en Dios, absolutamente. Me recuerda al personaje Job, pero su historia es inspiradora. Y desde llegando, híjole, llegó con el corazón en las manos y vaya, no hago mayor preámbulo. Lo iba a presentar, como siempre digo con los invitados, no, la presentación no me interesa, quiero que lo escuchen de su propia voz. Hermano, amigo Pablo Ávila, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? No, Gerardo, gracias por esa presentación tan bonita. Estoy bien, gracias por la invitación. La verdad es que yo dije, algún día ojalá me invite, ¿no? Pero, y mira, como dices, hemos coincidido en lugares especiales y con esta vibra padre también que tú transmites. Y bueno, Gracias. Hoy sentado aquí contigo en este espacio, la verdad es que igual es una vibra bastante bonita. Qué chido, amigo, qué chido. Yo te veo en redes sociales, te veo en televisión, te veo en radio, te veo en podcast, te veo viajando, te veo en conferencias, te veo hasta en el cereal, carajo. ¿Qué tanto andas haciendo ahorita? Sí, mira, pues en realidad
y de pronto a veces también me preguntan, güey, o sea, ¿cómo le haces, no? Claro. Yo creo que cuando tú quieres dar a conocer un proyecto genuino, ¿no? Un proyecto que para ti tiene valor y que tú consideras que le puedes sumar. Una vez alguien me dijo, si tu proyecto toca una vida, tu proyecto valió la pena, ¿no? Sas, ok. Entonces, eso me lo quedé muy, muy grabado en aquellos momentos de mi vida, hace como 15 años, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque a veces hacemos cosas sin este sentido genuino de para qué es, ¿no? Sino Sí, claro. por qué lo estoy haciendo, pero cuando le ponemos un sentido de para qué o para quién es, creo que toma relevancia, ¿no? Pues yo trato de aprovechar las oportunidades que de pronto nos pone la vida, ¿no? Sí. Y en este transitar pues de mi juventud, hoy soy un adulto ya casi mayor, cabrón, ¿no? Pero desde chavo me gustó la radio y fíjate, nadie sabe cómo es el destino y por dónde te va a alinear. Sí. Esos momentos de mi vida en el pasado en donde yo hacía radio de manera como diversión, me ha ¿Cómo dado la crees? oportunidad ahora de poder transmitir a través de televisión, radio, podcast, entrevistas y algunas charlas ahí en foros un poquito más grandes, pues un poquito del propósito de mi vida a partir de un suceso doloroso. Soy tanatólogo y me gusta mucho platicar como de este sentido que puede tener la vida a partir de una pérdida, ¿no? Entonces, pues eso hago. ¿Puedo pensar que la tanatología, amigo, es tu parte más pública? Sí, Porque definitivamente. también veo que estudiaste locución y también veo que haces otras cosas, Sí. tienes una maestría y todo el rollo, pero, o sea, yo veo a Pablo Ávila y lo veo con el estandarte durísimo de la tanatología. Sí. Y desde luego no es para menos. Platícame, ¿qué es la tanatología? Mira, pues la tanatología es una rama de la psicología, de cierta manera, pero que se enfoca mucho en acompañar procesos de pérdidas, ¿no? Es decir, los duelos en sí, ¿no? Cualquier tipo de pérdida en la vida, ¿no? Muchos que normalizamos, amigo, ¿no? Como, Sí. pero pueden ser perder un auto, perder un empleo, perder una pareja, un divorcio, ¿no? Un estatus. Un estatus, un hijo que a lo mejor se va a estudiar a otro país y tú puedes decir, pues qué padre que se vaya a otro país, pero hay una desconexión ahí física y emocional, también hay una pérdida. Pero por supuesto que uno de los grandes temas que absorbe más el tema de la tanatología, pues es la muerte de una persona, ¿no? La muerte de un ser querido. Entonces, la tanatología es una herramienta, pues, que abraza de manera, es una contención inmediata para un proceso profundo de duelo, ¿no? Y posteriormente, pues, podemos ya aplicar con técnicas de coaching, que es lo que yo hago un poco, ¿no? El resignificar nuestro presente a partir de estas pérdidas, ¿no? Es un proceso que no tiene, yo no me atrevería a decirle, tiene un tiempo de caducidad, porque el duelo es un proceso muy personal y depende de muchísimos factores emocionales, físicos, conexiones con las personas o con las cosas que hemos perdido. Pero bueno, acompañar a las personas a transitar estos procesos es como el salvavidas en el océano de las emociones, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. la tanatología es ese salvavidas que ayuda a las personas a transitar estos momentos difíciles, emocionales sobre todo, ¿no? Qué bonita definición, fíjate, me gustó esa definición de es el salvavidas, que te ayuda a hacer esa contención emocional inmediata. Así es. Porque te voy a decir algo, amigo, creo que nadie estamos preparados para la pérdida. Nadie, nadie, nadie. Número 2, ¿cómo debemos, amigo, enfrentar, acoger, vivir, no sé cuál sea la palabra correcta, la pérdida? A ver, te pregunto porque, como muchos saben, soy terapeuta, todos los días recibo gente en el consultorio y todos los días la gente llega con un tema y muchas de las veces ese tema tiene que ver con la pérdida. Sí. Perdí mi trabajo, perdí mi salud, perdí dinero, perdí una amistad. Ahorita me acordé del libro. Perdí una pareja, perdí un familiar, cabrón. ¿Cómo debe la gente abordar estos temas, cabrón? Sí, mira, yo considero, con el aprendizaje que he podido ir desarrollando y que lo apliqué primero en mi vida, es que
muchas de las personas nos queremos enfocar en darle la vuelta a ese momento de manera inmediata y entonces aprender ahora cómo le voy a hacer sin esta persona o qué elementos puedo traer a mi vida que me conecten con esto que perdí, ¿no? Ujú. Y ahí es como querer volar o querer correr antes de aprender a caminar, ¿no? Claro. Considero que uno de los grandes aciertos que tiene la tanatología es el que nos puede acompañar a que después de una pérdida, el momento inmediato posterior a una pérdida donde se nos nubló el mundo, en donde todo se volvió oscuridad y en donde nada vuelve a tener sentido, es como te acompaño a que te sientes en este momento y validemos todo lo que estás sintiendo, porque esa es la gran verdad. Lo que estoy sintiendo es una gran verdad y es lo primero que queremos como invalidar, ¿sí sabes? Es de lo Kera? que queremos huir. Es de lo que queremos huir, exactamente. No es que tengamos que entender qué es lo que me está pasando, es que nos tenemos que permitir sentir lo que estoy sintiendo. Y muchas veces, pues la mayoría de las veces, creo, amigo, lo hacemos solos y entonces es cuando... Y hombres más. Y hombres más, por supuesto. Como hombre, por supuesto. te la comes, te quedas callado y hasta donde tope. Y pues imagínate, comienzas tú a invalidar eso o a bloquear emociones o a bloquear que lo que estás sintiendo pues es transitorio y va a pasar. Y entonces, al no darnos esta oportunidad de sentir o de ponernos estos flotis, ¿no? Que es el acompañamiento terapéutico, Sí. y dejarnos llevar por yo me lo imagino como una tormenta emocional en el océano, ¿no? Sí, Cuando sí. está todo revuelto y no sabes si esa ola era la ira o no sabes si esa ola era la tristeza o no sabes si la esa ola era la negación, claro. pero o todas juntas, cabrón, ¿no? Sí. Y entonces, pues no entendemos qué está pasando, ¿no? La tanatología nos puede ayudar a abrazarnos ese momento y transitarlo juntos. Creo que para mí fue un descubrimiento súper sanador en mi vida porque justo yo me estaba ahogando en ese océano, ¿no? Claro. Y el aprender estas técnicas en donde dices, sí, son momentos transitorios, no es que vayan a desaparecer, es que voy a aprender a nadar, cabrón. Claro, ¿no? claro. Pero no es que el mar se ponga en calma. Así es. Es que aprendo a flotar, Así ¿no? es, ¿no? Y ese proceso, pues imagínate lo literal de aprender a flotar para después aprender a nadar, pues Claro. toma un tiempo. Y tú aprendes diferente que yo, así como la otra persona aprende diferente que la otra, Sí. ¿no? Entonces es a un ritmo personal porque lo profundo de tu duelo, a partir de la partida de alguien o de algo, pues solo tú lo entiendes, Claro, ¿no? claro. Entonces Es personal. es personal. Claro. Lo importante es cómo podernos de verdad nosotros abrir ante un proceso terapéutico que nos acompañe un poquito a hacer más llevaderos estos momentos tan críticos en nuestra Sí. vida, en donde hay oscuridad y hay oleaje complicado, ¿no? Sí. Ejemplificándolo. Cuando hablamos de tanatología, amigo, tenemos que hablar de lo que es el duelo y tenemos que hablar de lo que es el apego. Así es. Irnos a niveles muy básicos para que la gente que está viendo esta entrevista pueda realmente entender de qué va. ¿Y sabes por qué te propongo ponerlo así sobre la mesa, amigo? Porque desafortunadamente somos una cultura que tiene mucha ignorancia emocional, número uno. Número dos, somos una cultura muy machista donde no está permitido llorar, ¿no? Y número tres, somos una cultura que en lugar de acoger la emoción y sentirla, huimos o Así es. utilizamos cosas como, güey, me voy a ir a enfiestar porque estoy súper triste y entonces combinamos alcohol, combinamos sustancias, creyendo que eso va a mitigar el dolor del duelo cuando el dolor del duelo no lo mitiga nada, solo hay que vivirlo y aceptarlo. Por eso te hago la pregunta. Me voy atrás de lo que es la tanatología. ¿Cómo tú podrías definir el apego, amigo? Mira, uno de los grandes, lo voy a decir así, como de estas grandes aristas en la tanatología es, y es por donde yo me enfoqué cuando lo aprendí, es que en la tanatología nos hablan de que el ser humano está dividido en dos entidades, ¿no? La parte espiritual, ¿no? O la energía, el espíritu, Sí. y la parte material o humana o presencia, ¿no? Ujú. Entonces, cuando sucede una muerte, ¿no? O una pérdida Una de pérdida. algo o de alguien,
pues realmente el apego o esta sensación de ya no lo tengo, ahí lo que está en nuestro psique inicial, o digamos que nuestra mente inicialmente es la parte humana. O sea, es con lo humano con lo que estoy pensando. O sea, ya no lo voy a ver, ya no lo voy a sentir, ya no lo voy a oler, ya no lo voy a palpar, ¿no? El apego viene de ahí, porque emocionalmente yo puedo, dentro de mis etapas del duelo, estar en negación y estar pensando de, no, esto no está pasando y va a regresar. O los diálogos internos que nos podemos hacer con relación a, no, seguramente esto va a cambiar, ¿no? Pero la parte humana de que realmente estamos en conciencia de que ya lo perdí, de que ya cerré mi negocio, de que ya perdí mi empresa, de que ya se me fue esto, ¿no? Es donde el apego tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, Porque también, perdón, sí, amigo, no, dime. también el apego está muy relacionado a nuestro instinto de supervivencia. O sea, al cerebro no le gusta perder porque para nuestro cerebro perder significa morir. Sí. Para el cerebro tener más significa, el cerebro el más lo traduce en seguridad, en confort, en supervivencia. Entonces, desarrollamos un apego desde muy pequeños porque también tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia que nos dice, si tú tienes más, estás más lejos de la muerte, pero si pierdes algo, entonces estás muy cerca de la muerte. Y creo que el ser humano le tiene mucho miedo a la muerte, no por la muerte en sí, sino por enfrentarse a un fenómeno desconocido. Así es, y porque desde la parte humana, pues es intangible, amigo. Claro, ¿no? claro. Entonces, si yo en este proceso humano al que llamamos vida, el tener es estar generando o ser productivo o ser exitoso, ¿no? No significa que no sea. Lo que es importante mucho trabajar es démosle el peso específico a las cosas en donde van. Lo humano es lo humano y es finito, ¿no? Lo espiritual es energético y es intangible en el tiempo, es atemporal. Claro. Entonces, cuando nosotros entendemos que si le diéramos mucho más valor o mucho más peso a estas construcciones energéticas de conexión con las demás personas, el desapego en la parte humana no es que no te duela, pero es que lo que construí contigo emocionalmente y energéticamente va a ir mucho más allá de tu presencia física en este momento de la vida, ¿no? Pero por eso es un proceso que lleva un tiempo comprender. No es un tema de fe, es un tema de que es real, ¿no? Y lo podemos evidenciar con ejercicios energéticos y espirituales y emocionales, pero cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque en primer plano somos humanos y estamos transitando en este proceso finito de la vida, ¿no? Claro. Estamos más acostumbrados al plano material. Así es, ¿no? definitivamente. Que al energético, ¿no? Así es. Esta parte que dijiste, amigo, la quiero rescatar porque me pareció muy valiosa. Tenemos que entender que en el plano material todo es finito. O sea, todo se acaba, todo en algún momento se va a ir o se va a transformar como la ley de la energía, Así simplemente, ¿no? Definitivamente, sí. Y es que yo, fíjate, he trabajado mucho con mis hijos. Tengo 2 hijos, una hija de 17, un hijo de 14, ¿no? Y de pronto es como si me dicen, oye, papá, es que de pronto mis amigos en la escuela me platican que pues tú eres diferente porque de pronto no exiges ciertas cosas que a ellos les exigen, ¿no? En la escuela, en las calificaciones, ¿no? En proyectos, en la perfección en las cosas que tienen que hacer. Yo no digo que está bien o que está mal, ¿no? Son modelos educativos, modelos de desarrollo es diferente. Claro. Pero cuando yo digo esto siempre, ¿no? Cuando tú tienes una pérdida importante en tu vida que viviste y lograste transformar tus emociones hacia un proceso positivo, es como un despertar de conciencia en tu vida y entonces comienzas a darle un poco más de valor a la parte de la conexión emocional que a la parte humana y que es finita, ¿no? Entonces sabemos que para transitar en esta vida necesitamos también generar, ¿no? Claro. Porque todo tiene un valor económico y para vivir bien, tranquilos, pues necesitas generar. Claro. Pero ¿a qué costo? Es lo que yo le digo a mis hijos, ¿no? Entonces estamos como en esta balanza en nuestra vida en donde estamos aprendiendo a no perder esta parte de estar siempre conectados emocionalmente, energéticamente, porque
ha sido muy fortalecedor para nosotros tres, nos ha hecho muy fuertes en ese sentido. Y hasta donde soltamos un poquito la parte, digamos, de la responsabilidad, no de lo que sí tenemos que hacer, ojo, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí a no ser tan exigentes en donde el resultado puede ser sin llegar a la excelencia y que tú tengas buenos resultados en algo, ¿no? Entonces, ese es algo con lo que ahora conjugamos mucho en mi círculo familiar pequeño, porque encuentro mucho valor en ser un papá con una conexión muy emocional con mis hijos, más de ser el papá estricto al que teman o al que de pronto, no es que no respeten, pero me gusta más sentir y saber que lo que ellos están construyendo le está generando como felicidad, ¿sí sabes? Es que te voy a decir algo, amigo. A la vuelta de la vida, cuando tú ya no estés con tus hijos, ¿qué es lo que tus hijos van a recordar de ti? Justo. O esa parte exigente de, no, mi papá me traía en chinga con esto, era súper estricto, cuyas historias hemos escuchado, o que nuestros hijos digan, cabrón, mi papá me permitió ser feliz, validó mis emociones, creyó en mí, me dejó hacer lo que yo quería en tal o cual momento, me validó. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pablo, te quiero mucho, cabrón. Siento una energía, gracias. siento una energía súper bonita porque, mira, hermano, lo que tú compartes no solamente es conocimiento, cabrón, es un testimonio de vida. Tus palabras se sienten, güey. O sea, no llegan aquí, llegan aquí. Y tengo una pregunta que a lo mejor va a sonar muy dura, cabrón, pero que va a ayudar a mucha gente, güey. Tu esposa trascendió. Sí. ¿Qué edad tenían tus hijos? Mi hijo tenía 10 y mi hija tenía 12. ¿Cómo lo trabajaste con tus hijos? Porque estamos hablando, si bien para ti fue una pérdida importante, para tus hijos fue la pérdida, cabrón. No. O sea, es el punto de quiebre en mi vida. Y te digo, porque hasta antes de ese momento, y aún cuando mi esposa estaba luchando contra el cáncer, fueron 12 años, imagínate, la edad de mi hijo. O sea, mi hijo iba naciendo cuando a mi esposa la diagnosticaron, ¿no? Entonces, siempre dije que el cáncer era nuestro tercer hijo, ¿no? Era el malcriado, ¿no? Pasábamos más tiempo en el hospital muchas veces que con mis hijos, ¿no? Entonces, mi esposa, o sea, me he percatado después del fallecimiento de mi esposa y ahora que he tenido más conexión emocional con mis hijos, que mi esposa de alguna manera los fue preparando para un evento como el que pasó, ¿sí sabes? Y hablo de que yo creo que pasó eso porque no estuve presente. Me refiero a que, pues yo tenía que, era una etapa de mi vida en donde pues tenía que trabajar un chingo, güey, ¿no? Económicamente no nos iba muy bien y aparte con el padecimiento, mi papá lo diagnostican así también a los 15 días de con mi esposa, entonces era como que estar metido. Cáncer también. También cáncer con mi papá, entonces de pronto era ir a ver a mi papá algunos días y apoyar, luego estar en mi casa apoyando a mi esposa. Pero esos primeros años de la vida de mis hijos, yo no estuve presente emocionalmente para ellos, güey. O sea, ese trabajo lo hizo mi esposa. Sí, tenías que salir para buscar el pan, cabrón. Y no es justificación, ¿no? Claro. O sea, lo he platicado últimamente en entrevistas de la gran oportunidad que tenemos a partir de lo que yo descubrí cuando muere mi esposa, de la importancia de conectar emocionalmente con mis hijos. Porque cuando mi esposa muere y a los siguientes días, cuando me tengo que sentar con mis hijos en la sala y vernos a los ojos, güey, mis hijos agachaban la mirada. Y yo decía, ¿por qué, güey? ¿No? Pues es que no me conocían, cabrón. ¿Sí sabes? O sea, obviamente yo era su papá, güey, pero no me conocían en esencia. Tú eras el provedor, güey. Así es, güey. O sea, no el papá, el proveedor, ¿sí? Cabrón. Entonces, ni siquiera nos podíamos abrazar. Y lo digo literal, o sea, no nos permitían. No sé si alguna vez han sentido esta vibra de cuando quieres abrazar a alguien y dices, ¿estaría haciendo lo correcto o no, güey, al abrazar a alguien, ¿no? Claro. O sea, esa era mi emoción, ¿no? Porque ellos se encorvaban o medio me hacían chiquitos conmigo y
Y yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? Sí. Porque además ellos estaban en su duelo Sí. y yo no sabía cómo apoyarlos en ese sentido, ¿no? La verdad es que me fui dando cuenta cuando ellos tenían que retomar clases, que fueron a la escuela y todo, que no les iba nada bien, pues porque no estaban presentes, ¿no? Claro. O sea, estaban en un rollo que ninguno entendíamos. ¿Qué Y edad tenían tus chavales? Pues te digo, cuando- la niña tenía 12, el niño tenía 10, Hijo. pero ellos eran completamente inseguros. O sea, eran personas inseguras completamente. A ¿no? ver, Gab, necesito hacerte una pregunta y sé que en escalas no hay una comparación, solo quiero que nos compartas a través de tu experiencia. ¿Es más difícil para un niño perder a una madre o para unos padres perder un hijo, güey? Mira, ¿O depende la situación, la circunstancia? ¿O de es que qué va? sí debe de haber, o sea, seguramente hay muchos factores alrededor de estas conexiones emocionales y lo que se haya construido durante el proceso de vida entre estas personas para que al momento de la pérdida haya esta desconexión total, ¿no? Sí. A mí la muerte de mi esposa, porque primero falleció mi papá, fue dolorosísimo. Falleció mi esposa después, pero fue el hoyo total. Sí, o sea, como increíble. Dios, qué más, cabrón, claro. ¿no? Yo creo, amigo, que es que también depende mucho de la etapa evolutiva de los hijos. O sea, yo percibo que si mis hijos, aún en esta edad que ellos tienen, que te digo, mi hija ahorita tiene 16, mi hijo tiene 14, sé que para ellos haber perdido a su mamá es uno de los momentos más complejos porque hoy en día ya nos atrevemos a platicarlo y ya se atreven a decirme qué fue todo lo que se desmoronó en su vida a partir de la pérdida de su mamá, ¿no? Pero yo, si perdiera alguno de mis hijos, híjole, es que si tú tienes herramientas con las que puedes trabajar emocionalmente estos procesos, no es que no te duela la muerte en sí, ¿no? Pero es que estás perdiendo una persona con la que evolucionaste, cabrón, ¿no? Claro. Yo considero más bien que una pérdida no tiene como esto que decías, como este rango emocional o de desconexión. Creo que más bien el reto está en podernos reconstruir hacia adelante con los elementos que nos hayamos quedado, güey. Y digo que nos hayamos quedado porque consideramos que perdemos un chingo de cosas además de la persona que partió, güey, ¿no? Dentro de este ejercicio tanatológico, es válido no solamente hacer un recuento de los daños, como esta palabra que dijiste, todo lo que se desmorona en nuestra vida. Y también la tanatología o el tanatólogo en algún momento te lleva a hacerte la pregunta, y bueno, detrás de todo esto, ¿qué es lo bueno que te está ocurriendo? ¿O no aplica? Se aplica y es una de las grandes preguntas que nos puede llevar a comenzar a darle un sentido a nuestro presente, a resignificar nuestro presente. ¿Por qué? Pues porque estamos, la persona que está en el proceso de duelo, ¿no? A través de estas pérdidas, pues está conectado con la cara de la moneda, pues vamos a decir negativa, ¿no? Sí. O sea, la de la pérdida. La de la pérdida. Claro. Y entonces yo no puedo encontrar nada bueno en estos procesos porque lo que me está pasando es que me jodió la vida, ¿no? Sí. Entonces, como terapeuta, no es el momento idóneo inmediato a la pérdida esto, ¿no? Sino es justo el proceso de reconstrucción. Pero siempre, o sea, siempre, y yo lo hago en la clínica de tanatología, siempre tenemos que darle a los dolientes el sentido de la otra cara de la moneda, güey, ¿no? Pero después de un proceso. ¿no? No en frío. No en frío, porque en frío, pues, ¿qué te van a decir? Estás loco, güey. Sí, claro. O sea, ¿cómo crees que la vida, si lo que me acaba de hacer, cómo me va a dar algo bueno, güey? Claro. ¿No? Sí, o sea, ellos están en negación o enojados. Sí. Es más, yo con la primera persona que me enojé fue con Dios, ¿no? Sí, claro. Entonces fue así como de córtalas, güey, y Sí, pues no es cierto que tú haces cosas buenas, pues ¿dónde está, cabrón? Después de lo que me hiciste, ¿no? Sí, y está en mi libro
cómo es que comenzó ese proceso de reconciliación, cuando entendí el tema de la trascendencia energética, ¿no? La espiritualidad, la temporalidad del espíritu, y entonces eso me dio la oportunidad de aprender técnicas de conexión energética con estas entidades que han partido, ¿no? Y entonces comienzas a hacer las paces con aquello con lo que rompiste relación, ¿no? No es una creencia, yo tengo una convicción. Los seres queridos o las personas que trascienden no se van técnicamente, simplemente dejan de estar en esta dimensión material, como materia, pero la realidad es que no se van, ¿sabes? Yo no sé si vayan a algún otro plano, algo creo que sí, pero también creo que están mucho con nosotros, o sea, no se van. Yo he tenido, testimonios muy fuertes con personas que he recibido en terapia, después de una pérdida importante, y han pasado en la terapia fenómenos muy curiosos. O sea, va a sonar bien loco lo que voy a decir, pero a estas alturas no importa si lo creen o no. Yo he visto el espíritu de las personas fallecidas, del familiar, sin que yo haya conocido a la persona. Y le empiezo a decir, oye, dice que esto y esto y esto. Y la persona se queda como, ¿qué pedo? ¿De qué hablas? ¿Cómo sabes eso? Digo, no sé. Es algo que yo no pido. Pero este tipo de fenómenos, Pablo, a mí me da esa convicción de que el que muere no se va, solo deja de utilizar esto. Ahora, hablaste de ejercicios energéticos para contactar. Para conectar con estas energías. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es uno de esos ejercicios? Mira, y hay uno muy bonito, y lo digo bonito, dentro de las herramientas de la tanatología, y yo creo que la base de muchos de estos procesos de conexión energética en este otro nivel es la meditación, ¿no? Wow, o sea, la meditación es este nivel energético humano en donde logramos ponernos como que en este sentido, en donde podemos vibrar con aquello que querramos vibrar si nos enfocamos, ¿no? La meditación es la puerta. Es la puerta, exactamente. Claro. Entonces, hay un ejercicio muy padre que yo hago y lo aprendí en mis estudios de tanatología, en donde a través de la meditación, guiada, por supuesto, ¿no? Llevamos a la persona o al doliente, ¿no? A un espacio energético que él entiende, no en la parte física humana, sino ya en este nivel energético. Él entiende que está en ese sitio o en ese momento tocando esta vibra energética de la persona que ha trascendido, ¿no? Es un momento muy íntimo de las personas, en donde acompañamos ese proceso, y entonces a través de la meditación dejamos que la persona esté ahí, entablando esa comunicación, entablando esa emoción, conectando con ese ser, hasta el momento en donde, a través de ciertos comportamientos o elementos físicos que la persona comience a reaccionar, pues vamos por ella y nos la traemos de nuevo, ¿no? Ese es uno de esos. Otro es, entendemos que la luz, al final de cuentas, pues es como un guía, ¿no? Como un espacio físico que podemos observar, y la energía pues también es luz, ¿no? Entonces hay un ejercicio muy padre y que la gente puede hacer, ese sí lo pueden hacer solos, ¿no? El escribir sana, amigo, ¿no? Sí, totalmente, claro. El escribir sana. Entonces tú puedes escribirle en tiempo presente a esta persona que ha trascendido todo aquello que tú le quieras decir, ¿no? Oye, me ha estado pasando esto, hoy quiero contarte esto, sé que lo sabes, porque la verdad es que lo saben, ¿no? Pero hoy quería escribírtelo a través de estas líneas porque necesito sacarlo de mi corazón y depositarlo en esa energía con una velita encendida. Y después de que tú escribes estas líneas con esta fe, con esta conexión, tú quemas la carta, ¿no? En la velita, con mucho cuidado, quemas la carta. Y este ritual, son rituales de tanatología. Con este ritual lo que estamos haciendo es guiar con esta luz esas líneas o esa comunicación hacia esa energía con la que tú quieres hablar, ¿no? Sí. Son herramientas totalmente. que utilizamos. Wow. y que funcionan como en terapia, ¿no? De contención. Entonces es muy bonito. Y a mí también me han pasado
a partir de que me volví tanatólogo, experiencias como la que dices. Ahora Sí. que fue la presentación de mi libro, Sí. había una persona, un adulto mayor, sentado en una esquina de la primera fila. Y al terminar la presentación, se me acercó y me dijo, oye, tengo un mensaje que es para ti. Yo no conocía al Señor, ¿no? Y me dijo, tengo un mensaje que es para ti. Y pues yo estaba como en la bola de que Sí. tenía que ponerme a firmar algunos libros, saludar Sí, gente y todo, sí. pero me permití escuchar al Señor, ¿no? Ujú. Y le dije, sí, claro. Y me dijo, te lo escribí ahorita porque me llegó, dice, a veces me pasan estas cosas, pero me estaba punzando mucho en el corazón. Entonces decidí escribírtelo y te lo quiero entregar, ¿no? Y era una carta, ¿no? Y al final entendí que era una carta de mi esposa, güey. O sea, no sé cómo explicártelo, Sí, sí. pero hasta quiero llorar, güey. Pero es que, ¿sabes qué? ¿Cómo fregados ese señor podía saber cosas con las que yo construí este proyecto Ujú, en ese momento, güey? ujú. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Entonces, incluso uno de los párrafos que más me impactó, se me quedó grabado, por ahí tengo la carta, luego te la voy a enseñar. Gracias. Uno de los textos decía, Estaría uno de los buenísimo párrafos, que la publicaras esa carta. estoy pensando ver si la publico en un libro que quiero hacer, Sí, ¿no? sí, sí, Pero sí. decía, yo te sugiero que termines de reconciliarte con Dios, ¿no? Entonces, Hijo güey, o de sea, la chingada. esa me pegó bien machín, Sí, cómo ¿no? no, cómo no. Pero en general eran líneas profundas, son líneas profundas, Sí. que dije, pues es que sí es verdad. O sea, estos momentos energéticos, el libro tiene sentido con todo lo que nos pasó, es Sí. una herramienta que pretende ser una luz para otras personas y ese momento fue especial, fue un regalo, amigo, Hijo, ¿no? mano. Por eso es que sí, lo que tú dices es la neta, así pasa Sí, sí pasa. y eso es lo bonito en estos procesos humanos a partir de una pérdida, saber que en algún momento, cuando aceptemos en nuestro duelo, que la muerte forma parte del proceso evolutivo de la Claro. energía o del espíritu, Claro. podemos aprender técnicas de conexión energético con esos seres que ahí andan, cabrón. Y de ¿no? hecho entender, amigo, que somos más energía que materia, ¿Sí? porque vivimos al revés, Vivimos como si al fuéramos revés, más sí, materia justo, que güey. energía, ¿no? Justo, Dame un cabrón. segundo, hijo, ¿te puedo molestar si nos puedes traer un poco de papel de baño, porfa, Gracias. para continuar? Porque yo también voy a soltar ahorita unas pinches lágrimas y no hay problema con el video, se edita, amigo. Ok. Sí, mira, es raro, amigo, porque culturalmente no estamos acostumbrados, pero lo voy a decir así. Cuando tú abres un espacio terapéutico o cuando trabajas terapia con personas, evidentemente tienes que estar abierto mental, emocionalmente, porque uno como terapeuta tiene que estar haciendo siempre una lectura del paciente, siempre tiene uno que estar muy perceptivo. Esto genera un nivel de sensibilidad muy alto. Entonces, este tipo de fenómenos, vamos a llamarle, o de Sí. manifestaciones, es muy fácil que conecten ante dos seres que emocionalmente están abiertos y entonces se manifiestan. Tengo una pregunta, hermano. ¿Cómo te habla tu esposa hoy en día, actualmente? No. ¿Cómo te habla ella? Claro, Gracias, amor. claro, gracias. Gracias. Eh, Porque sí te habla. por supuesto, Yo sabía. continuamente, continuamente. Qué bonito. Y la forma más precisa en la que yo te puedo decir que hablamos mi esposa, mis hijos y yo es a partir de ver la seguridad con la que mis hijos son ellos mismos, cabrón. ¿Sí Ya. sabes? La forma en la que ellos se comunican con las demás personas, en la manera en la que ellos transmiten este sentido genuino de quienes son, en la manera en la que ellos se permiten ser sin este espectro mental de Sí, querer sí, sí. encajar, cabrón, ¿no? Claro. En mi vida personal, de pronto, en cómo me vibra un proyecto, cuando siempre trato de ponerlo honrando la vida de ella o de mi papá,
o de nuestro presente, pero sabiendo la lucha que fue y cómo es que sí, ese paso lo damos y funciona, ¿no? Es como una gratitud consciente Sí. de que lo que estamos haciendo tiene un sentido genuino de honrar la lucha, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sí. O sea, no la lucha de lo duro que fue el cáncer, sino la lucha de esta construcción espiritual, Sí. porque entendíamos que lo que necesitábamos construir nosotros ante la eventual pérdida del traje de soldado humano, ¿no? Sí, Que sí, decías sí. al principio, Sí. es la conexión emocional que podía trascender, ¿no? Entonces, Sí. hoy a través de estas cosas es como de, ay, güey, lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí. Y fíjate, más allá de estas cosas que son humanas y que vemos y que dices, aquí hay un toque de otro nivel, ¿no? Sí. También me ha pasado mucho y yo hoy soy más consciente cómo es que a través de los sueños podemos percibir ciertas cosas, ¿no? Sí. Tampoco le doy tanto peso a los sueños porque a veces sí son las luchas del día a día, ¿no? Y el estrés que cargamos de las decisiones que tomamos. Pero justo cuando tú sabes entender que en tus sueños hay una transmisión de emoción Sí. energética como de estos seres que han trascendido, Sí. pues hay como un nivel de conciencia distinto. No sé cómo explicártelo, Sí. pero porque lo traes y lo haces presente y se convierte en una herramienta. Creo que simplemente hay algo en nuestra alma que sabes. Sí. Sabes si sí es, si no es. Probablemente no lo podamos aterrizar con palabras o con ejemplos, pero ahora sí, pero que el que lo sabe, el que lo vive, lo sabe. Sí. Y hay algo en tu alma que dice, híjole, soñé con mi esposa y sí era ella. Sí. O sea, sí vino a visitarme. O soñé con mi esposa, pero porque me dormí pensando en el seguro de no sé qué chingados, Exacto. ¿no? O sea, Sí. se sabe. Y fíjate, Gera, algo bien importante aquí y quiero puntualizar, y es donde también cabe mencionar la importancia del acompañamiento terapéutico, el que tú quieras, porque si tú, digamos que en tu vida cotidiana le platicas esto a tu hermano, a tu hermana, a tu vecina, Sí. te dice, güey, estás loco, Sí, cabrón. claro. O sea, pues Pinche obviamente fanático. sueñas porque no lo has Claro, superado, güey, sí, ¿no? claro, sí, Pero claro. cuando tú trabajas estos momentos emocionales en un acompañamiento terapéutico, o sea, lo primero que hacemos los terapeutas es pues validar lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, porque es verdad, güey, o sea, es Claro, tuyo. tu verdad, ¿Cómo te lo cabrón. invalido, Claro, güey? ¿No? claro. Entonces, si tú tienes esta conciencia y tú lo estás viviendo y lo estás sintiendo, por supuesto que hay que validarlo porque puede ser la punta de lanza de una transformación tuya. Sí. Y por eso es bueno el acompañamiento terapéutico, Sí. porque muchas veces y pasa más en los hombres, como dices, ¿no? Ujú. Bloqueamos este tipo de situaciones que pasan en la vida humana, Sí, cabrón, sí. pero decimos, no, esto es una locura y ahí lo dejo. Entonces, no lo trabajamos, no lo sabemos No lo trascendemos. aceptar, no lo trascendemos, y entonces vamos a arrastrar energéticamente también cosas que podemos transformar en cosas muy buenas, ¿no, Sí, amigo? claro. Por Sí. eso es muy bueno el acompañamiento terapéutico. Lo que no trabajas en el momento al paso del tiempo se convierte en resentimiento, amigo. Sí. Totalmente, o sea, se vuelve una coraza, ¿no? Sí. Oye, amigo, 2 preguntas. Una, seguramente esta entrevista la va a ver mucha gente que ha pasado por el tema del cáncer, o que lo está pasando, o que le acaban de diagnosticar, o que ya salió del cáncer, o que acaba de perder un ser querido por cáncer, amigo. Yo tengo una idea muy particular sobre el cáncer, pero ese no es el tema, ¿verdad? Pero desde tu propia experiencia, amigo, porque esto lo viviste tú con tu propia piel, ¿qué le dirías desde la tanatología a la gente que está pasando por este trance? Bueno, yo lo tendría que dividir en 2 fragmentos. A ver. ¿No? El fragmento humano, en donde pues el cuerpo ha tenido una desconexión celular, ¿no? De alguna manera, por ejemplificarlo, Sí. y entonces se anda haciendo ahí locuras que requieren atención médica especializada, ¿no?
Lo importante desde el aspecto humano es buscar estas alternativas que nos ayuden a controlar esas locuras celulares que están ahí para buscar eventualmente una mejor calidad de vida, ¿no? Lo importante es que aún y con esta locura celular sí nos demos la oportunidad de hacerlo, porque un diagnóstico de cáncer no es el punto final a nuestro proceso evolutivo de vida, ¿no? Claro. Es un diagnóstico clínico adverso que requiere atención especializada, ¿no? Entonces, lo primero es, desde la parte humana, eso, amigo, ¿no? Buscar siempre alternativas que nos ayuden a mejorar la calidad de vida y recuperar eventualmente la salud, porque el cáncer, a final de cuentas, no significa que vamos a morir, Claro, ¿no? claro. No de cáncer, ¿no? Y la otra parte, que es la emocional, la espiritual, allí es sí permitirnos hacer un alto en el camino, amigo. Yo no soy mucho de buscarle un sentido emocional a las enfermedades, porque al final de cuentas una enfermedad puede tener su surgimiento en muchos factores, pero al momento de que ya está, pues ya es física, cabrón, Hay que ¿no? atenderla. Ya es presente y hay que Claro, atenderla, ¿no? Claro, claro. Pero sí, desde un aspecto emocional, es todo aquello en lo que nosotros hemos creído siempre, todas aquellas expectativas que pueden venir a nuestra vida a partir de un diagnóstico de cáncer, toda esta parte con la que yo fui educado, construido hasta este momento, se vuelve secundario. Lo que realmente importa emocionalmente en nuestra vida es cómo le voy a entrar al toro por los cuernos, ¿no? Y aquí puede que no esté de acuerdo mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mi pareja, mi novia, mi novio, pero si yo estoy decidiendo hacer con mi oportunidad de seguir viviendo las cosas que considero correctas desde mi emoción actual, vale la pena, güey, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces con un diagnóstico tan profundo como es el cáncer, tú lo entiendes de una manera, yo de otra y Sí, tu claro. hijo de otra, porque cada quien lo vio en el vecino, en la tía o en una hermana, y Sí. te van a empezar a contar 1000 maneras de cómo surgió y de cómo tratarlo y de cómo sanarlo, Claro. o de si ya te cargó la chingada, No, pero ¿no? solo el que lo trae sabe qué rollo, ¿no? Entonces, lo importante es darte la oportunidad de que en el momento en que ya sea necesario, tu emoción te mueva, güey, ¿no? O sea, el miedo también es un potencializador de acciones positivas, ¿no? Lo que pasa es que el miedo al principio, pues, es inacción, Sí, claro, ¿no? claro. Pero posteriormente puede ser una herramienta Paraliza. muy buena para poder tomar decisiones. Es muy profundo lo que estoy diciendo y toma un tiempo, ¿no? Pero realmente abrazo a todas las personas que están pasando por una enfermedad tan compleja como lo es el cáncer y en sus diferentes etapas, ¿no? Pero sí considero que sí es bueno hacer pausas en nuestra vida cuando estamos pasando por un diagnóstico así, pero eventualmente hay que retomar esa lucha, ¿no, amigo? Sí. También es al ritmo de cada persona y también es con las posibilidades de cada persona, pero siempre hay que estar abiertos y por eso te decía, dejar estas creencias, estas expectativas, porque a veces en estos momentos es cuando llega a tu vida personas que tú nunca creías o pensabas que iban a estar ahí. Es como desaprender todo esto con lo que fuimos construidos o educados incluso, amigo, Sí, ¿no? sí, sí. Por eso te digo que a veces uno cuando escribe dices, pues voy a perder amistades, familia, amigos, pero también he aprendido, por ahí escuché que hasta el árbol genealógico se poda, cabrón. Sí, claro. Y es claro, la verdad, claro. Sí, ¿no? sí, sí. Amigo, una buena amiga que seguramente va a ver esta entrevista, mi querida y amada Carla, yo quiero platicar brevemente su testimonio. Ella le diagnostican cáncer en un seno. Valientemente empieza ella con todo un tratamiento duro, el tratamiento duro. Al final logran extirparle el cáncer, le extirpan un seno. Ella es una mujer muy resiliente y un día me manda un mensaje y me dice, descubrí que la cura contra el cáncer implica un 99% de actitud. Y me resonó tremendamente.
porque no es la primera persona que me lo dice, amigo. Y este mensaje evidentemente lo estoy diciendo porque si hay personas que están pasando por este trance o cualquier otro padecimiento, sepan que la actitud es algo súper importante. Si llega la noticia, nos pega con tubo, nos manda a la lona, nos noquea, nos queremos quedar ahí. Uno escucha cáncer y dijiste, ya me cargó la chingada. O sea, es lo primero que uno piensa, cabrón, en lo que te desapendejas de la noticia, ¿no? Disculpen la expresión. Pero después es actitud positiva. ¿Hacia qué? Hacia lo que venga. Porque lo que venga va a ser bueno para ti. Sí. Al final va a ser bueno para ti. Sí. Y solo quería transmitir este mensaje de el 99% actitud positiva ante este tipo de eventualidades. Ok, Pablo. Dentro de la tanatología se vale trabajar con una persona enferma de lo que tú quieras y que diga, yo no me quiero tratar, yo quiero partir. O sea, tengo cáncer, no me interesa hacerme ningún tratamiento, que el cáncer haga lo que tenga que hacer y vámonos. Claro. ¿Se vale? Claro que sí. Lo importante es el momento emocional en el que la persona te lo está diciendo. ¿Desde dónde te lo está diciendo? Correcto. Desde la tristeza, desde la ira, desde la aceptación, ¿no? O sea, lo importante es no invalidar esa emoción ni ese comentario. Es, entiendo que es tu decisión, pues déjame acompañarte en este proceso. ¿Y cuál es el trabajo del terapeuta? Llevar a esta persona a un proceso emocional distinto a través de los días, del tiempo, de manera que podamos acompañar una posterior decisión distinta que pueda tomar con una visión distinta, desde una emoción distinta, amigo. Pero lo que sí es verdad, y lo leía hoy en la mañana en un artículo, es que solamente la persona que está padeciendo o que está llevando un proceso oncológico sabe por qué puede tomar decisiones de suspender sus tratamientos, ¿no? Güey, a lo mejor me está cargando la chingada después de la quinta quimio y necesito descansar, güey. Claro. Y los médicos te pueden decir, oye, pero a lo mejor vamos a dejar de avanzar un poquito en esto. Permíteme, güey. Sí. Es una friega, cabrón. Es muy devastador, ¿no? claro. Entonces, lo importante es, y es algo que a lo mejor la gente a tu alrededor no va a entender de, güey, ¿por qué estás suspendiendo tu tratamiento? Güey, porque tú no entiendes cómo me estoy sintiendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, es importante, y te digo, lo veía en un artículo oncológico justo hoy en la mañana, que hay que respetar esa parte, pero lo importante es ver, la empatía tiene mucho valor aquí, cabrón, ¿no? Sí, ¿cómo no? O sea, y no me refiero a tener las palabras correctas para la persona o para las personas que están padeciendo una enfermedad terminal o una enfermedad fuerte, sino el estar presente, güey. El estar presente física o emocionalmente con la persona, de manera que la persona pudiera expresarse de alguna forma en cómo se está sintiendo en ese momento con la situación. Pero si alguien a mí, y por supuesto que siempre que una persona llega a una terapia de tanatología conmigo con un diagnóstico de salud adverso, pues casi siempre llegan con este mensaje de, es que ya valió madre, la neta, mejor me quiero morir, no quiero entrar a eso. Claro. Pero ¿qué hay ahí, amigo? Pues hay miedo, hay miedo, ¿no? Sí. Entonces, el ayudarlos a que el miedo más bien sea un potencializador, por eso te decía hace ratito, ¿no? Que sea un potencializador de decisiones positivas, te puede hacer que conviertas esa decisión en un reto por prolongar tu calidad de vida, ¿no? Amigo, la persona al final siempre tiene que, o sea, la tanatología siempre lo tiene que encaminar hacia la vida. La tanatología, ¿te refieres a cuando una persona está con un tema de salud adverso? Sí, o sea, llega una persona, como dije hace rato, y te dice, a ver, cabrón, yo ya estoy consciente que tengo esta pinche enfermedad y la neta no pienso mover un pinche dedo. Yo ya sé que me voy a morir, cabrón. Está bien, decido, elijo esa parte. Y tú como tanatólogo entiendes y dices, bueno, me lo está diciendo desde el enojo, desde la negación, desde tal.
tú vas a tratar de acompañarlo en el proceso para que en algún momento él reconsidere la idea de sí tratarse para sí conservar la vida. Pero si la persona te dice, no, cabrón, no, o sea, no lo voy a hacer. Así es. ¿Qué hace el tanatólogo ahí? Sí, lo que el tanatólogo debe hacer, es acompañar el proceso de las decisiones que tome la persona. Es decir, yo no voy a tratar nunca de querer cambiar tu decisión. De persuadirlo. De persuadirte. Correcto. Yo lo que voy a hacer es, ok, si lo que tú me estás diciendo es verdad, entonces permíteme acompañarte en este proceso de vida que aún tienes, ¿no? A ver, en este momento, en este ejemplo, ¿qué es lo que la persona perdió? La salud, ¿no? Entonces, ¿cómo resignificamos tu presente a partir de la pérdida de tu salud? Si tú decidiste, yo no me voy a tratar, güey, yo ya decidí que con esta enfermedad le voy a seguir hasta donde la vida me lleve, ¿no? Si eso es en plena conciencia, porque ya lo estudiamos, porque ya lo acompañamos, porque ya hicimos todos estos test que nos llevan a entender que la persona genuinamente ha tomado esta decisión, entonces tenemos que acompañarlo en ese proceso. Él dice, yo quiero que tú me acompañes en este proceso, en esta decisión que yo tomé. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer, amigo? Acompañarlo en las decisiones que él empiece a tomar. Tengo que arreglar estas cosas en este proceso de vida, tengo que dejar corregido esto, que no quiero dejar problemas de esto, quiero de alguna manera mitigar estas situaciones. Ese es el proceso de acompañamiento. ¿Y por qué pasa? Porque si esta persona le dice esto a un miembro de su familia, le va a decir, güey, estás loco. Ahí sí van a quererlo forzar a que lleven su tratamiento. Pero sí es una decisión muy personal, amigo. ¿no? Entonces nosotros no, el terapeuta tanatológico, no, de alguna manera podemos influir en querer cambiarte la percepción de tu decisión, pero lo que primero tenemos que hacer siempre es validar que lo que tú me estás diciendo es verdad y entonces acompañarte en ese proceso. Llevamos, obviamente, lo que necesitamos hacer es cambiar tu emoción. Pero si tú logras cambiar tu emoción, pero tu decisión es firme y no está influida por la emoción que tenías, entonces, ok, a partir de eso, pues podemos acompañarte en tus procesos y en tus decisiones, ¿no? Como tanatólogo, ¿cómo defines el proceso o el fenómeno emocional del duelo? Porque hay mucha gente que no lo entiende. ¿Cómo lo defines? ¿Qué es el duelo? Bien, pues el duelo en sí es, y me voy a ir al inicio de la charla, el duelo es este océano revuelto de emociones con las que yo estoy conviviendo, pero no entiendo, cabrón. ¿Qué emociones? Pues, ¿cuáles? Es principalmente, y nos podemos ir a las etapas del duelo. No significa que son solas, pueden estar todas juntas, cabrón, ¿no? O sea, haber más. O haber más, ¿no? Claro. Pero digamos que son estos 5 pilares, ¿no? O sea, es la tristeza, por supuesto. La ira, para mí son como que los dos grandes potencializadores, güey. O sea, la tristeza y la ira, porque imagínate estas dos juntas, ¿no? O sea, el desmadre que están haciendo contigo. No te permiten ni pensar, güey. ¿no? Una te reprime y la otra te expande. ¿Y te imaginas, no? Y ahí sin saber nadar, pues no manches. Entonces la tristeza, la ira, la negación, ¿no? El quererte estar ausente de todo lo que está pasando, ¿no? La negociación, donde te permites hacer estas promesas al universo de que si estas cosas cambian, tú prometes ser una persona distinta o hacer esto, o adendums, ¿no? Ahí. Y finalmente la aceptación, que fíjate, me pasa mucho y es como esta parte educativa de la tanatología en donde mucha gente te dice, es que si aceptar es soltar, no quiero, porque yo nunca quiero soltar a la persona que perdí, cabrón. Pero no es eso. Aceptar es permitirte sentir todas estas emociones en tu vida sin que te controlen, cabrón. Porque entonces, al permitírtelas sentir sin que tengan sin que tengan estas emociones el control, tú puedes seguir tomando decisiones y comenzar a resignificar tu presente. Para mí, aceptar la pérdida es, estoy en un punto en donde ya sé que me cargó la chingada y me quitó gente que amaba, pero puedo comenzar a reconstruirme.
Sí. Esa es la aceptación, ¿no? Sí. Porque van a pasar 2 años y 3 años y va a pasar un momento como el que me pasó ahora con la carta que me dieron Sí. y que me quebré, pero agradecí Sí. que esta conexión exista Ujú. y sigo avanzando en mi proyecto porque entonces significa que está valiendo la pena, cabrón, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es para mí la aceptación en la tanatología, no es soltar, porque llegan conmigo pacientes que me dicen, es que he ido con psicólogos y con otros terapeutas, pero me dicen que tengo que olvidar ya eso. Güey, ¿cómo vas a olvidar algo con lo que te construiste, güey? Claro. No se puede, no. ¿no? Es Yo- resignificarlo, Yo le digo güey. a la gente, no es ni soltar, no Ajá. es superar, No, no es olvidar. Yo utilizo imagínate, una palabra, es integrar. justo. Esa experiencia de vida, intégrala a tu vida. Sí. O sea, la tienes que integrar, ¿no? Sí, Para mí, la palabra aceptar, amigo, y esto que comentas es brutal. Para mí la palabra aceptar tiene que ver con deja de luchar y ríndete ante el proceso. O sea, justo. déjate sentir, porque te voy a decir algo, amigo. Yo creo que en el ser humano, el dejarnos sentir es lo que nos conecta verdaderamente con la experiencia de las cosas. Porque fíjate, es como, oye, fuiste a Six Flags, padrísimo. Te subiste a la montaña rusa, padrísimo. Y no sentir la montaña rusa, pues ¿para qué te subiste, güey? Sí, güey. Sí, o sea, si te subiste a la montaña rusa es para sentir el vértigo, la experiencia. No, no sentí nada, pues ¿para qué te subiste? Sí, Es como decir, güey, vine a vivir y no sentí nada, pues ¿para qué viviste? claro, Güey, perdí un amor y no sentí nada porque estoy en negación. Hermano, estás más perdido que nada. justamente. Querido, pregunta. Me toca recibir gente que llega después de haber terminado una relación de pareja. Yo tengo mis métodos. Una persona que ha vivido este tipo de pérdida, ¿lo puede trabajar con un tanatólogo? ¿Te refieres a la decisión de haberse separado Sí, yo o de llego que se contigo y te fue? digo, a ver, Pablo, me recomendaron contigo, me dijeron que eres el mejor tanatólogo. ¿No es broma? Gracias. Acabo de terminar una relación de pareja de 5, 10, 15, 20 años, cabrón. Claro, ¿Qué hago? Me siento perdido. claro. Pues mira, lo primero que y me voy a ir by the book, ¿no? Así como Ajá. que el encuadre de lo que es la tanatología, ¿no? Lo primero que vamos a hacer en estos procesos es, obviamente, ir a rascarle a la herida. Tenemos Sí. que ir a tu pasado, güey. Claro. ¿No? Vamos a ir a tu pasado para entender y ser muy conscientes de por qué esa decisión fue tomada, güey. ¿No? Ok. Porque tenemos que traer los elementos de por qué esa decisión fue tomada. No vamos a ir a ver lo bonito, güey, porque si Claro. voy a ver lo bonito, No, puedes decir, pues, la cagué, güey. Sí, claro. Pues no. Sí. O sea, tenemos que ir a ver lo que dolió para que hoy esa decisión haya sido tomada, güey. Ok. Y entonces, cuando tú ya tienes O sea, estos- ¿cuál fue el factor determinante que te llevó a tomar esa decisión? Aunque hoy te duela, hubo una decisión que pudo más que el dolor que hoy tienes. Sí, porque Correcto. seguramente, pues todo eso fue el duelo, Claro. ¿no? Hubo un duelo, ¿no? Claro. Entonces tenemos que traer todos estos elementos a tu presente, no para revictimizarnos, sino para entenderlo, Sí. ¿no? Y cuando estamos entonces en conciencia de que esta decisión fue tomada porque estos elementos que estuvieron acompañándome en mi vida, ¿qué pasó? O me frenaron o dejé de crecer o entonces me volví vulnerable en qué cosas. Entendemos todo esto en donde tú dejaste de ser, entendemos y podemos empezar a trabajar en resignificar un presente con quien sí quieres ser tú, pero a partir de quien tú eres, no a partir de qué te construyeron o qué te quitaron o qué te quitaste, Claro. güey, ¿no? Claro. Porque entonces, una vez me lo dijo alguien en el trabajo, es que si tú estás con personas que no te suman, tampoco tú vas a crecer, güey, Claro. ¿no? Entonces, lo importante es, Ouch. otra vez, ¿no? ¿Dónde podas el árbol, Ujú. ¿no? Y a veces es importante saber que lo que estás dejando atrás Ujú. es necesario para tu eventual crecimiento, ¿no? Y entonces ahí aplicamos ya otras técnicas como el coaching para empezar a trabajar hacia adelante. Ok. Pero la tanatología lo que nos hace es ir a entender estos procesos de duelo
de lo que he venido, se llama mapa de las pérdidas, ¿no? Ok. Todas estas cosas que yo fui perdiendo por esta relación, Sí. ¿no? Porque no fue la relación en sí. Ujú. O sea, la relación fue el vehículo, cabrón, Sí, sí, sí. ¿no? Pero qué se subió y qué se bajó de ese vehículo Ujú. durante ese tiempo, cabrón, Ujú. ¿no? Ujú. Y entonces comenzamos buena a analogía. resignificar Ujú. tu presente a partir de estas cosas que hoy sí tienes, ¿no? Sí. Y a lo mejor no entiendes que sí tienes, pero para eso es el acompañamiento, ¿no? Para colocarnos primero emocionalmente en una situación que nos permita ver, pues, con mayor claridad hacia dónde quiero dirigirme, ¿no? Voy a brincar a otra pregunta que no me quiero quedar con eso. ¿Qué pasó con Pablo después de que muere tu esposa? Pues, mira, mm, ¿La palabra morir es correcta en el argot tanatológico? sí, 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 sí. Porque ahora hay gente que utiliza trascendió, partió. No, es morir. Morir, Es ¿verdad? morir, Esa es la claro. palabra, ¿verdad? Sí, Hay que sí, sí. perderle Sí, sí, sí. el pudor a esa palabra, Así es, ¿verdad? así es. Correcto. De hecho, a mí me gusta mucho utilizarla porque, Claro. o sea, morir es el fin de algo, Claro. ¿no? Y trascender es un descubrimiento posterior a la muerte, ¿no? Es energético, Claro. es infinito, ¿no? Sí. Pero un proceso humano es morir, Sí. ¿no? O sea, Sí. muere el cuerpo, muere esta conexión humana, Te ¿no? voy a hacer una pregunta rara. Dale. ¿Te diste cuenta que cuando te pregunté por lo de tu señora, llegó un olor a quemado? Percibí un olor como a papel quemado y volteé así y fue como... Ok, ¿tú hiciste con ella algún ejercicio de cierre que tuvo que ver con un papel quemado? Sí. Ok, Sí, sí, sí. ahí está. Sí, sí, sí. Sí. No, y lo creo firmemente, ¿no? Y todos estos procesos están energéticamente con nosotros, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, fue Y muy, sigue oliendo a quemado. fue muy complejo porque Sí. todo lo que yo pensé en ese momento que tenía sentido se perdió, cabrón, ¿no? Ujú. Aun cuando nosotros teníamos un diagnóstico adverso y sabíamos que eventualmente ella podía perder la vida, Sí. nosotros seguíamos construyendo cosas para el futuro, ¿no? Porque pues entendíamos que mientras que uno no muera, uno sigue teniendo la oportunidad de hacer cosas padres acá, ¿no? Claro. Pero sí toqué fondo, güey. O sea, la verdad es que yo ya no quería hacer muchas cosas y fue por mis hijos que me di la oportunidad primero de tratar de llevarlos a un proceso de reconstrucción a ellos antes que a mí, ¿no? O sea, más bien mi fuerza fueron ellos, cabrón, ¿no? El tratarlos de sacar de esa depresión. Pero fíjate qué padre fue que los metí a un curso de verano de teatro musical, Wow. porque ellos querían aprender teatro musical, ya Wow. me habían dicho antes. Entonces para mí fue como un ejercicio terapéutico el decir, pues que se escondan atrás de un personaje, Claro. pero que se muevan, güey, Ujú, ¿no? ujú, Que ujú. canten, que bailen, que brinquen. Sí. A final de cuentas es un personaje, sé que Sí. sé que se los está cargando la chingada, ¿no? Ujú. Pero cuando yo los veía ya en las presentaciones de los montajes y Sí. todo, no manches, para mí era increíble ver cómo ellos pues comenzaron a socializar otra vez, a conectarse con más personas. Fue sanador, güey. O sea, Sí. para mí el teatro es sanador, cabrón, ¿no? El teatro es sanador. Sé que tienes, Sí. una Una compañía, sí, ¿no? sí. Y el teatro para mí fue la primer terapia, güey. Sí, es La que neta fue lo primero, güey. es una herramienta terapéutica Mira, hermano, y ni siquiera el teatro, el arte. Sí, El arte sí, sí, sí. sana. Sí, sí, ¿no? sí. Ujú. Y entonces a partir de ahí no dejaron el teatro los próximos 2 o 3 años. Ujú. O sea, se permitieron seguir y entonces comenzaron a reconstruirse. Fue cuando yo estudié tanatología, fue un consejo que me dio Ale Castañeda, ¿no? Oh, Entonces fue que bellísima. decidí estudiar tanatología y a partir de ahí que me empezaron a invitar a colaboraciones en podcast o en radio y en Sí, tele, sí. sentí una gran responsabilidad de prepararme más porque Sí. más personas me buscaban para decirme, oye, güey, ¿y por qué sonríes ahora, güey? ¿No? Claro. Yo no me daba cuenta que sonreía, güey, Claro, ¿no? claro. Entonces,
fue tan genuina y tan natural la transformación que ahora estoy decidido de que este es mi propósito, güey, ¿no? Cuando tú realmente le das un sentido a tu vida tratando de apoyar a alguien más que está viviendo algo en donde tú te sentiste solo, creo que es el primer paso de un proceso de catarsis, güey, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ti, Pablo, a convertirte en un acompañante de personas que están viviendo una pérdida? Porque, a ver, yo veo Pablo Ávila y literalmente yo veo un tanatólogo de pies a cabeza. Sí. O sea, más allá de la razón por la que entraste, o sea, yo creo que naciste con esta vocación porque se te ve, cabrón. Eres muy congruente con la tanatología. La persona Pablo Ávila le calza muy bien la tanatología y eres muy congruente, ¿sabes? Te iba a hacer una pregunta y bueno, me perdí en este. Sí, ¿qué es lo que te lleva a tomar esta... A ver, cabrón, ahora eres un acompañante, o sea, ahora me dedico a acompañar a personas en sus procesos de pérdida. ¿Qué pedo con este? Sí, cabrón. O sea, está bien loco porque además licenciado en administración con maestría en alta dirección, cabrón. O sea, Nada que ver, güey. No manches. ¿En qué momento? Sí, cabrón. Fíjate que primero fue porque necesitaba entender la muerte desde un sentido espiritual, más que religioso, güey, ¿sabes? O sea, necesitaba entender si realmente el haber perdido a mi papá y el haber perdido a mi esposa tenía algún pinche sentido, güey. Claro. ¿No? Claro. Y en la tanatología encontré la respuesta. ¿Lo tuvo? Sí lo tuvo. Al principio, pues, no lo aceptas, ¿no? ¿Cuál fue el sentido? El sentido es que todos tenemos un propósito y todos somos alumnos y maestros de todos en este momento, sin un sentido cronológico. ¿A qué voy, güey? O sea, no quiere decir que yo ya llegué al punto en donde te tenía que enseñar y estoy listo para morir, güey, ¿no? Sino que yo trasciendo o muero en el momento en que las cosas tenían que ser así, ¿no? Pero si le tratamos de encontrar sentido humano, amigo, claro, pues no lo va a tener, cabrón, ¿no? Fíjate que no sé si llamarle epifanía, lo que me acaba de llegar ahorita a la mente, güey. Ajá. De repente vi una escena, y no me la compres, simplemente estoy hablando así. Ajá. De repente vi una escena donde en varias conversaciones uno de los temas que había con tu mujer era el de encontrarte, porque hubo momentos de tu vida donde Pablo Ávila no sabía ni qué, ni para dónde, ni cómo, cabrón. Entonces, tu mujer, no sé si te decía literalmente como, Pablo, encuéntrate, Pablo, pon los pies en la tierra, cabrón. Pablo, ubícate, Güey. cabrón. Y un poco el que ahora ella ya no esté, cabrón, o sea, fue como lo que tenía que pasarlo, entre comillas, para que Pablo Ávila se encontrara. O sea, ese fue el regalo que te dejó su partida, cabrón. Te encontraste en la tanatología. Y, güey, o sea, me lo dices así y lo hago muy consciente, güey, ¿no? Wow. Me pasó una vez en mi primer terapia familiar de tanatología que hice. Nunca la había hecho, pero también dije, si no empiezo a hacer cosas así, pues nunca voy a tener experiencia, ¿no? Claro, güey? claro. Y una vez hace como un añito más o menos, tampoco tengo mucho de ser tanatólogo, güey. O sea, a lo mejor tengo dos años, ¿no? Bien. Pero hace un añito más o menos hice esta terapia familiar en la casa de la familia porque el papá lo habían desahuciado. Ya. Y el papá estaba en la casa, Ya. no estaba conectado a nada, simplemente estaba en estado vegetal, pero con vida. Sí. Y entonces hice este proceso como de entendimiento a través de la tanatología del proceso que estaban viviendo y un poquito expresar con la familia lo que cada uno entendía de la pérdida que estaban teniendo. Ay, qué sanador es eso. Y al final me dice la señora, la esposa, me dice, oiga, me gustaría que si puede hablar con mi esposo antes de que se vaya. Sí. Güey, yo primero pensé,
¿qué chingados voy a decirle, güey? Claro. ¿No? Sí, claro. Pero entonces me permití hacerlo porque dije, voy a tener las palabras adecuadas para este momento, ¿no? Sí. Entonces, pues con todo respeto entré a la habitación donde estaba el señor, pero pues obviamente les pedí que salieran de la habitación y me dejaran con el señor, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esta charla mucho más mental con el señor y con esta conexión empática, hablé un poco de este proceso, de este océano de emociones con el que estaban viviendo todos, Sí. en donde él era el núcleo, y Sí. cómo cada uno estaba queriéndose brindar en amor hacia este proceso doloroso que estaban viviendo por la eventual partida física Sí. de él, ¿no? Y entonces al final, y lo tengo muy claro, amigo, solo le dije, usted tiene que estar consciente de que cuando usted parta físicamente de aquí, este desmadre se va a hacer, pero eventualmente se va a sanar, ¿no? Y va a Se va a trabajar acomodar. y ustedes van a poder tener nuevamente momentos de conexión. Me fui a mi casa, güey, y cuando hice 20 minutos de esa casa a mi casa, que es tu Sí, casa, gracias. y cuando llego me habla por teléfono una de las pacientes de ahí y me dice, nada más te quiero decir algo, güey. Si hoy tú tienes dudas de que lo que estás haciendo es genuino y ayuda a otras personas, estás equivocado, güey. En cuanto saliste de mi casa, mi papá falleció. No mames. Y todos teníamos una sonrisa en la cara porque nos dejaste en paz, güey. Puta, güey, o sea, le enseñé a mi hermano el mensaje y dije, escucha esto, güey. O sea, es lo más profundo que me ha pasado, güey, ¿sí sabes? Ah. O sea, y es otra vez el decir, eso es lo que quiero hacer, güey, porque dentro de tanto dolor, Sí. pues hay paz, güey. O sea, sí. no lo entendemos de forma inmediata, Sí. pero es mejor entenderlo Sí. a nunca darte la oportunidad de poderlo sanar. Y me refiero a que también he estado con pacientes que llevan 10 años en duelo, güey. Sí, sí, ¿Te imaginas sí. qué difícil es vivir tu vida humana en duelo, güey? Por algo que no te quiere nadie quitar, güey. Solamente queremos que lo entiendas diferente para que disfrutes. Claro, ¿no? claro. Pero obviamente es un proceso muy personal y pues íntimo. Y yo me he dado esa oportunidad, güey. Qué Aceptar belleza. todo lo que a mí me dolió, pero entender que, mírame ahora, o sea, la verdad hay muchas cosas que me hacen feliz y cambiaría todo, ¿no? Por lo que fue, pero Sí. pues no, todo tiene sentido, güey. Todo tiene sentido Hay y que ser nadie lo va a valientes, entender, güey, Pablo. ¿no? Hay que ser valientes, cabrón. Sí, O sí, sea, sí. hay que ser valientes para vivir un trance de esa magnitud y seguir apostándole a la vida. Hijo, cabrón. Qué fuerte ha sido esto. Hay algo que no sé si la gente percibe, pero hay conversaciones donde se genera una atmósfera y una energía que yo quisiera dársela así a la gente para que estuvieran sintiendo lo que en este momento hay. Hay un algo hermoso. Querido, nos estamos encaminando hacia la recta final de esta conversación y hay algo de lo que quiero que hables, hermano. Por favor, ¿qué es esto que tengo en las manos? Platícame, por favor, y cómo la gente lo puede conseguir. Les voy a decir, soy uno de los que tiene el honor de tener los primeros ejemplares firmado por mi querido hermano. Cabrón, me urge leerlo ya. Platícanos de él, por favor. Bueno, pues mira, gracias por tus palabras. La verdad es que, pues Juntos es un libro que nació pues en los primeros años en donde mi esposa fue diagnosticada con cáncer de mama, ¿no? Y nació como un diario de mis emociones, güey, ¿no? O sea, sin saber teorías de nada, Sí, yo necesitaba soltar todo lo que estaba sintiendo a partir de mi desconocimiento de esta enfermedad, con 2 hijos chiquitos, con mi esposa muy joven, cabrón, con mi papá también diagnosticado con cáncer y tener que lidiar pues con la vida, güey, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. Enojado con todo el mundo, pues yo empecé a escribir en un cuaderno, pues cómo me sentía y qué decisiones estaba tomando para
con una emoción distinta después regresar y leerlos y ver si le daba un sentido diferente, ¿no? Sí. Y así transitaron varios años. Ese libro, pues yo creo que más bien estos textos o estos manuscritos tendrán alrededor de 5 años que estuvieron entre saliendo y entrando al cajón, porque también hubo momentos en donde cuando mi papá fallece y mi esposa después entra en una etapa de control en el cáncer, que nos permitió como empezar a reconstruir otra vez cosas, pero después viene una metástasis muy dura en el cáncer con mi esposa, y esos fueron los últimos años que además fue comenzando la pandemia, en donde todo se complicó, güey. O sea, todo se complicó porque pues el mundo estaba volcado a la pandemia y nosotros luchando con un cáncer de huesos, hepático, de cerebro, un desmadre, güey, ¿no? Y un diagnóstico de 6 meses de vida, ¿no? Entonces, pues ahí es que volví a sacar mis textos porque es cuando más me sentía a la chingada, güey, ¿no? Mi esposa fallece, yo decisiones en la vida, no son buenas ni malas, son decisiones que en ese momento para ti son correctas, y todo eso lo deposité en esos textos. Siempre la gente que te dice que estás haciendo bien, que estás haciendo mal, todo eso está ahí explicado de una manera en la que tú te puedes liberar de cualquier culpa que existe, porque entonces cuando estudio tanatología encuentro en mis textos una potencial herramienta de acompañamiento tanatológico, ¿no? Una lucecita en el camino de las personas que están atravesando por un proceso de pérdida, ¿no? Cualquiera. Esta es una etapa de mi vida en donde vivimos con el cáncer. Es una historia de casi 10 años de mi vida, pero en donde transformé esas emociones con elementos de tanatología que pueden permitirle a otra persona que quiera transitar como estos procesos de duelo con un acompañamiento o con este floti, ¿no? A entender más sus emociones, a validar lo que están viviendo, a entender que el duelo forma parte también de nuestra vida, ¿no? Y que las pérdidas pues también son parte esencial de nuestro proceso evolutivo, amigo, ¿no? Entonces, pues juntos es eso. Es un libro que pretende ser un acompañante inicial, ¿no? En estos procesos de pérdida, a través de las emociones explicadas desde mi experiencia, pero son las emociones secas, frías, como son, explicadas, reales, y que pueden ayudarle a estas personas a transitar más libres con todos estos procesos, ¿no? Eso es Juntos, es una herramienta tanatológica, y pues estoy contento que al final haya tenido sentido todo esto que viví, y ponerlo pues en las manos de gente que lo pueda necesitar, ¿no? ¿Dónde lo pueden la gente encontrar, amigo? Ahorita hay 2 lugares donde ya lo pueden encontrar. Primero es en Librerías Gonville. Padrísimo. En Librerías Gonville ya lo pueden encontrar físicamente en Guadalajara y por internet en gonville.com.mx. Y hay un número de WhatsApp, si me permites darlo, Adelante, donde lo pueden comprar, que favor. es el 33 21 57 79 18. Ahí también pueden escribir por WhatsApp. Bien. Y lo pueden también ahí adquirir. Padrísimo, ¿no? Padrísimo, amigo. Para cerrar, ¿qué está haciendo Pablo Ávila ahorita? Empecé el podcast diciendo que te veo hasta en la sopa, me da un montón de gusto. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás haciendo tele? ¿Estás haciendo radio? ¿Estás dando consultas? ¿Qué estás haciendo? Sí, pues mira, el núcleo de todo mi proyecto en realidad es la consulta o el acompañamiento tanatológico, ¿no? La terapia. Yo soy terapeuta tanatológico, y digamos que ese es el fin de todas las demás herramientas que utilizo, porque sí, estoy haciendo colaboraciones en televisión, en radio de manera continua. Padrísimo. ¿No? Colaborando en podcasts como el que me has invitado, porque pues es una manera también de darle un poquito de difusión a estas herramientas importantes en la vida, y que existen, y que qué bueno que las podamos descubrir. Yo cuando la descubrí me ayudó mucho. Y ahorita nos estamos mudando de consultorio. En cuanto tengamos el nuevo consultorio, ya no cabemos, gracias a Dios y a la vida, ¿no? Entonces nos estamos mudando porque afortunadamente hay más personas que están dándose esta oportunidad de asistir a acompañamiento terapéutico, y ese es el fin. O sea,
yo le digo a mis hijos, ahorita todavía estoy colaborando con una empresa privada, ¿no? Desde hace 18 años, pero fíjate, hasta la tanatología me ha ayudado mucho porque mucho de mi trabajo es con las personas, ¿no? Ya. El reunir gente para tomar decisiones. Entonces, cuando entiendes el nivel de emoción que las personas traen en el momento para tomar una decisión, puedes tomar fortaleza de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, está padrísimo porque mi intención es dejar esta compañía en el momento en que la tenga que dejar, porque mi proyecto de vida y mi propósito es hacer de juntos una comunidad, ¿no? Wow. Una comunidad en donde el fin es el acompañamiento terapéutico, pero ahorita estoy empezando a hacer pues una conferencia chiquita, alineada a este sentido de nuestro propósito ¿Ya en la la vida, diste, ¿no? ¿O la estás haciendo? La estoy haciendo, estoy casi por terminararla. Wow. Yo creo que ahí los voy a invitar Sería un honor, de críticos estrictos, por favor, antes de soltarla al mundo, ¿no? Sí. No, sería un honor estar ahí. Querido, redes sociales, ¿dónde te encuentran las personas? Principalmente me muevo en Instagram, en @PabloAvilaC, ahí en Instagram. Estoy en Facebook como Pablo Ávila y en TikTok como Pablo Ávila Oficial. Y el WhatsApp del consultorio, que es el mismo donde pueden encontrar el libro, es el 3321 57 79 18. Padrísimo. Ahí podemos hablar también de posibles consultas, del libro, de otros proyectos. Bien. Ahí hay información de todo. Fabuloso, ¿no? Fabuloso. Hermano, yo creo que cuando se abre una conversación, lo mismo se abre la energía. Yo siempre en las entrevistas, en las terapias, siempre le pregunto a los pacientes, ¿hay algo con lo que quieras cerrar esta conversación? Y te dejo la pregunta. Pues primero que todo agradecerte la oportunidad, amigo. Placer. La verdad es que es una oportunidad a la que dije que sí de inmediato, ¿no? Para mí era un gran deseo poder estar contigo. También siento esta conexión padre con lo que tú haces y con lo que tú eres. Y después, pues nada, decirle a las personas que la vida es bonita aún y con las cosas que pasan, ¿no? Porque al final entiendes que nada es personal y la vida tampoco tiene nada personal con nosotros. Es más, nos dio esta bendita oportunidad de aprender en este proceso finito, ¿no? Entonces, lo importante es saber que podemos no hacerlo solos. Hay que darnos la oportunidad de abrirnos al acompañamiento terapéutico porque también eso nos ayuda a sanar y trascender pues desde este momento en la vida, ¿no, amigo? Sí. Porque a eso venimos, hermano, al final, ¿no? A trascender. Sí. A trascenderlo todo. Creo que ese es el cometido de la existencia humana. Señores, esto fue Puntos Suspensivos. Nuevamente me quedo con el corazón lleno de gratitud. Me quedo con 1000 preguntas más por hacer. Querido Pablo, me encantaría me aceptaras una segunda invitación para profundizar más en esto. Y mi gente, mi comunidad, gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios, gracias por compartir. Yo soy Gerardo Félix, también el León de la Conciencia. Hasta pronto.